¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto de lo que haces en tu vida lo haces realmente por ti mismo? ¿Y cuánto lo haces porque temes lo que otros dirán? Quizá te has encontrado frente al espejo, preparándote para salir, y sin darte cuenta tu mente empieza a trabajar. ¿Qué pensarán si me visto así? ¿Me veré bien para que no hablen de mí? ¿Se reirán si no estoy a la altura? O tal vez, en una conversación, has callado una opinión porque sabías que no sería bien recibida. ¿Te das cuenta? Vivimos, en gran parte, atrapados en una prisión invisible, la necesidad constante de aprobación. Esta prisión es silenciosa, pero profundamente limitante. A muchos nos ocurre que dedicamos años de nuestra vida, incluso décadas enteras, a perseguir la validación ajena. Buscamos la sonrisa del otro, el aplauso, la palmadita en la espalda, como si esas fueran las pruebas de que estamos viviendo bien. Pero al mismo tiempo, nos olvidamos de lo esencial, que la vida no es un escenario para complacer al público, sino un camino para construirnos a nosotros mismos. Los antiguos estoicos ya habían identificado este dilema. Marco Aurelio, emperador de Roma, tenía todo el poder, toda la atención del mundo antiguo sobre sus hombros. Y aún así escribió en sus meditaciones: «Es ridículo que temas la opinión de otros». Cuando ellos mismos no saben quiénes son ni qué quieren, ¿lo notas? Incluso quien gobernaba a millones comprendía que la opinión pública es volátil, caprichosa y, sobre todo, irrelevante si uno no se gobierna a sí mismo. Pero vayamos más despacio. La pregunta inicial es sencilla y a la vez inquietante. ¿Hasta qué punto eres esclavo de lo que los demás piensan de ti? La respuesta, si somos honestos, suele doler. La mayoría de nosotros hemos vivido condicionados desde niños. Desde pequeños nos enseñaron a buscar la aprobación de padres, maestros, amigos. Nos decían: pórtate bien para que hablen bien de ti. Haz esto porque si no, ¿qué dirán? Y esas semillas, una vez plantadas, crecen con nosotros hasta convertirse en árboles gigantes que nos dan sombra, pero también nos quitan la luz. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero problema con vivir para la opinión de los demás? El problema es que renunciamos a nuestra autenticidad. Cuando haces algo porque es lo correcto según la multitud, no porque lo sientas desde dentro, estás entregando tu poder. Es como si tu vida se convirtiera en una marioneta manejada por los hilos invisibles del juicio ajeno. Y lo más doloroso es que, por más que te esfuerces en agradar, nunca será suficiente. Hoy alguien puede aplaudirte por tus logros, mañana esa misma persona te criticará por un detalle insignificante. La opinión pública cambia como el viento, y pretender vivir según sus reglas es condenarse a una carrera interminable, en la que nunca llegas a la meta. Imagina, por un momento, cómo sería tu vida si pudieras liberarte de esa carga. Imagina levantarte cada mañana sin el peso de tener que demostrar nada a nadie. Imagina actuar desde la convicción de tus propios valores, no desde el miedo al qué dirán. ¿No sería acaso una vida más plena, más tranquila y más libre? Los estoicos tenían claro que la verdadera libertad no se trata de romper cadenas físicas, sino de desatar las cadenas invisibles de la mente. Y pocas cadenas son tan fuertes como la obsesión por la opinión ajena. Por eso, este viaje que vamos a recorrer en este video es tan importante. Vamos a explorar juntos por qué nos importa tanto lo que otros piensan. ¿Qué enseñanzas dejaron los filósofos estoicos sobre este tema? Y sobre todo, ¿cómo podemos comenzar a romper ese hábito destructivo que nos ata a la validación externa? Porque, al final del día, la pregunta que debes hacerte no es ¿qué pensarán los demás de mí?, sino ¿qué pienso yo de la vida que estoy construyendo? Este es el verdadero punto de partida, el momento en que decides dejar de vivir como actor
en una obra escrita por otros y comienzas a escribir tu propio guión. Antes de hablar de cómo liberarnos de la opinión ajena, primero necesitamos comprender por qué nos afecta tanto. Porque no basta con repetirnos frases motivadoras como «no me importa lo que piensen los demás». Eso suena bien, pero la realidad es que en cuanto alguien nos mira de forma rara o hace un comentario hiriente, sentimos esa punzada en el pecho, ese calor incómodo que nos recuerda que sí nos importa. La raíz de todo esto está en nuestra propia naturaleza. El ser humano es un animal profundamente social. Desde los inicios de nuestra especie, la supervivencia dependía de pertenecer al grupo. Quien quedaba fuera de la tribu tenía pocas probabilidades de sobrevivir. El rechazo social era literalmente una sentencia de muerte. Por eso, nuestra mente evolucionó para estar hipersensible a las señales de aceptación o rechazo. Una mirada desaprobatoria, una crítica, un rumor. Todo eso lo interpretamos como amenazas, aunque hoy en día ya no sean peligros de vida o muerte. Dicho de otro modo, la necesidad de aprobación es un instinto evolutivo. Y aunque vivimos en sociedades modernas, seguimos cargando ese viejo programa en nuestro cerebro. Pero aquí está lo interesante. Lo que fue útil en el pasado, hoy muchas veces se convierte en una prisión. Ya no necesitamos la aprobación de la tribu para sobrevivir físicamente, pero seguimos buscándola de manera casi desesperada para sobrevivir psicológicamente. Queremos likes, comentarios positivos, aplausos, sonrisas, validaciones constantes, como si de eso dependiera nuestro valor. Marco Aurelio lo entendía bien cuando escribió: «Recuerda cuán pronto serás olvidado y cuán pronto aquellos que hoy te juzgan dejarán de existir». Entonces, ¿por qué dar tanta importancia a sus opiniones? Lo que Marco Aurelio nos recuerda es que la opinión de otros es pasajera. Hoy alguien puede juzgarte, mañana esa persona ni siquiera estará aquí. Y sin embargo, nosotros actuamos como si esas voces fueran eternas, como si sus juicios fueran más importantes que nuestra propia vida. Ahora bien, además del instinto evolutivo, hay otra razón poderosa: la educación y la cultura. Desde niños nos entrenan para buscar la aprobación externa. Si sacas buenas notas, te felicito. Si te portas bien, recibirás un premio. Si haces lo que se espera, todos hablarán bien de ti. Crecemos asociando valor personal con aplausos y reconocimiento. El problema es que, cuando esa semilla crece, nos convertimos en adultos dependientes de la validación externa. No sabemos si lo que hacemos está bien hasta que alguien más lo aprueba. Y en ese punto, ya no vivimos según nuestra brújula interna, sino según el mapa que otros dibujan para nosotros. Aquí es donde los estoicos nos dan un golpe de realidad. Epicteto decía: si quieres ser libre, no te preocupes por lo que otros piensen de ti. Solo preocúpate por lo que la naturaleza espera de ti. Con naturaleza no se refería a los árboles o al mar, sino a nuestra naturaleza racional, a nuestra capacidad de discernir entre lo que está en nuestro control y lo que no. Y sin duda, la opinión de los demás no está en nuestro control. Piénsalo, tú puedes esforzarte al máximo en hacer algo con la mejor intención, y aún así habrá alguien que te critique. Puedes vestirte de una manera, y a unos les parecerá elegante, mientras que otros dirán que es ridículo. Puedes hablar con toda la sinceridad del mundo, y algunos te agradecerán tu honestidad, mientras que otros se sentirán ofendidos. La conclusión: jamás podrás controlar la opinión de los demás, y sin embargo, gastamos una enorme cantidad de energía tratando de hacerlo. Imagina por un momento todo lo que podrías lograr si esa energía la volcaras en crecer tú mismo, en mejorar, en crear, en aprender.
Imagina la libertad de actuar sin miedo al juicio ajeno. Imagina lo ligera que sería la vida si dejaras de cargar con ese peso innecesario. Por eso, la gran enseñanza estoica aquí es simple pero profunda. Aprende a distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Tus acciones, tus pensamientos, tus decisiones, eso depende de ti. Las críticas, los chismes, las opiniones ajenas, eso no. Y aquí surge una segunda reflexión. Si de todas formas van a hablar de ti, ¿no sería mejor que hablaran mientras tú vives de acuerdo con tus valores? Porque lo irónico es que, incluso si te esfuerzas por agradar, seguirán hablando. Entonces, ¿por qué no elegir el camino de la autenticidad? Al final, la pregunta clave que debes hacerte no es ¿cómo consigo que todos me aprueben?, sino cómo vivo de tal forma que yo mismo me apruebe cuando me mire al espejo. Esa es la verdadera victoria. No es fácil, porque va contra siglos de condicionamiento y contra nuestros propios instintos. Pero precisamente por eso es tan liberador. Comenzaremos hablando sobre 4 estrategias fundamentales en el mundo de la autonomía interior. Estrategia 1. El arte de la dicotomía del control. Uno de los pilares más sólidos del estoicismo es aprender a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Epicteto lo resumía con una claridad contundente. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. El gran error que comete la mayoría de las personas es invertir su energía emocional en aquello que no depende de ellas. Nos preocupamos por el clima, por la opinión de los demás, por el resultado de un partido, por la economía global o por la decisión de un jefe, y sin embargo, nada de eso está bajo nuestro dominio. Los estoicos proponían una disciplina radical: entrenar la mente para soltar aquello que no podemos cambiar y dirigir toda nuestra atención a lo que sí está en nuestras manos y que está bajo nuestro control. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones. Un ejemplo: imagina que pierdes un trabajo. No puedes controlar la decisión de la empresa, pero sí puedes controlar cómo reaccionas. Puedes hundirte en la queja o puedes usar esa energía para prepararte mejor y buscar nuevas oportunidades. El verdadero poder no está en querer dominar lo externo, sino en dominar lo interno. Cuando comprendes esto, la calma se vuelve tu aliada. Ejercicio práctico. Cada vez que sientas ansiedad, pregúntate: ¿esto depende de mí? Si depende, ¿qué acción puedo tomar? Si no depende, ¿qué sentido tiene desgastarme? Estrategia 2. Practicar la visión a largo plazo. Otro consejo poderoso de los estoicos es aprender a mirar más allá del momento presente, especialmente cuando atraviesas una dificultad. La mente humana tiende a exagerar los problemas inmediatos, haciéndolos parecer eternos. Séneca recomendaba un cambio de perspectiva. Lo que ahora parece grande, en el futuro será pequeño. En otras palabras, lo que hoy nos parece insoportable, mañana será apenas un recuerdo. Imagina tus problemas actuales como si fueras un anciano mirando hacia atrás en su vida. Lo que hoy te desvela seguramente será visto como un pequeño obstáculo en medio de una historia mucho más grande. Los estoicos cultivaban la calma justamente porque entrenaban esta visión amplia. No dejar que un momento malo definiera toda su existencia. Un ejercicio útil es escribir en un papel el problema que hoy te preocupa y luego preguntarte: ¿esto importará dentro de 1 año y dentro de 5? La mayoría de las veces la respuesta es no. De esa manera, el dolor presente se relativiza y recuperas la serenidad. Estrategia 3. La práctica del desapego. Uno de los mayores generadores de sufrimiento es el apego desmedido a personas, resultados
objetos o incluso a una imagen idealizada de nosotros mismos. El estoicismo no pide eliminar por completo los vínculos o el disfrute de la vida, sino aprender a relacionarnos con ellos desde un lugar más sano, apreciando sin aferrarnos. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: recuerda que todo lo que amas es mortal, no ha sido dado para siempre, sino prestado por un tiempo. Cuando perdemos de vista esta verdad, cada pérdida, cada cambio inesperado o cada fracaso nos hiere como si nos arrancaran una parte de nuestro ser. Pero cuando entrenamos el desapego, aprendemos a valorar lo que tenemos sin esclavizarnos a la ilusión de que será eterno. Un ejemplo moderno. Una persona puede disfrutar de su trabajo y esforzarse al máximo, pero si basa toda su identidad en él, cualquier despido, cambio de puesto o crítica lo destruirá emocionalmente. En cambio, quien cultiva el desapego sigue disfrutando de su labor, pero entiende que su valor como ser humano no depende de factores externos. El desapego es también una estrategia contra la ira. Cuando no nos aferramos a que las cosas deben salir como esperamos, reaccionamos con más calma ante la frustración. Ejercicio práctico. Cada noche, haz un repaso de lo que tienes y agradece por ello como si mañana pudiera cambiar. Este pequeño ritual te recordará que nada es permanente y, al mismo tiempo, te permitirá disfrutar más intensamente de lo presente. Estrategia 4. La virtud como brújula. Los estoicos sostenían que la verdadera felicidad no proviene de los placeres momentáneos ni del éxito externo, sino de vivir de acuerdo con la virtud. Para ellos, la virtud se expresaba en 4 pilares: sabiduría, justicia, templanza y valentía. Cuando surge la ira, la tristeza o el miedo, estas virtudes funcionan como brújula moral. Sabiduría nos ayuda a evaluar si nuestra reacción es racional o simplemente emocional. Justicia nos recuerda actuar con equidad, incluso cuando sentimos rencor. Templanza nos da autocontrol frente a la impulsividad. Valentía nos impulsa a enfrentar las dificultades con dignidad, sin rendirnos. Epicteto lo resumía con una frase poderosa: nadie es libre a menos que sea dueño de sí mismo. Cuando cultivamos la virtud, no dependemos de lo que hagan los demás, ni de lo que ocurra fuera de nuestro control. Nuestra paz interior se convierte en algo inquebrantable. Ejercicio práctico. Cada mañana, antes de comenzar el día, elige una de estas 4 virtudes y proponte aplicarla de manera consciente en tus acciones. Por ejemplo, hoy practicaré la templanza cuando sienta enojo. Con estas 4 estrategias, podemos ver que el estoicismo no es una filosofía abstracta para reflexionar en una biblioteca, sino una herramienta viva que podemos aplicar en cada momento de nuestras vidas. Desde controlar la ira hasta liberarnos de la esclavitud del apego, cada enseñanza de los sabios antiguos es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no está en dominar a los demás, sino en dominar nuestro propio mundo interior. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo la ira, una de las pasiones más destructivas del ser humano, puede convertirse también en una poderosa oportunidad de crecimiento interior. Los estoicos no pretendían que dejáramos de sentir emociones. Eso sería imposible, sino que aprendamos a relacionarnos con ellas de una manera más sabia. La ira no es enemiga en sí misma, pero cuando no sabemos dominarla, nos vuelve esclavos de nuestros impulsos. Nos arrastra a tomar decisiones de las que luego nos arrepentimos y deteriora nuestras relaciones. Sin embargo, cuando aplicamos la mirada estoica, comprendemos que nada externo tiene el poder de herirnos sin nuestro consentimiento. La verdadera libertad está en cómo elegimos responder.
hemos visto 4 estrategias que, más allá de ser lecciones antiguas, siguen teniendo una vigencia sorprendente en el mundo moderno. Cada una de estas herramientas nos recuerda que la vida no es lo que nos ocurre, sino cómo decidimos vivir lo que nos ocurre. Guerrero, si has llegado hasta aquí, significa que tu disciplina y tu búsqueda de sabiduría son reales. Apoya este camino dejando tu me gusta y suscribiéndote al canal para seguir creciendo juntos. Marco Aurelio, que cargaba con el peso de un imperio, escribió que el mayor logro del ser humano es mantener la calma incluso en medio del caos. Epicteto, que nació esclavo, nos enseñó que la verdadera libertad no depende de cadenas externas, sino de la autodisciplina del alma. Y Séneca, rodeado de intrigas políticas y peligros constantes, insistía en que el enojo era una forma de locura que debía ser domesticada con la razón. Todos ellos, en contextos de vida muy distintos, coincidían en lo mismo. La grandeza de una persona se mide por su capacidad de gobernarse a sí misma. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con estas enseñanzas? No basta con escucharlas o leerlas. Los estoicos eran prácticos y cada idea debía transformarse en acción. Te invito a que no dejes pasar este día sin probar al menos una de las estrategias que vimos. Si alguien te provoca, practica la pausa consciente. Si sientes frustración, recuerda anticipar la adversidad. Si el enojo se enciende, transforma esa energía en un acto constructivo. Cada pequeño paso que des hacia el dominio de ti mismo te acercará a esa vida más serena, más fuerte y más libre que los sabios estoicos nos señalaron hace 2000 años. Imagina un mundo en el que la mayoría de las personas reaccionara con sabiduría en lugar de furia, con templanza en lugar de impulsividad, con justicia en lugar de venganza. Ese mundo comienza en cada uno de nosotros, en cada decisión que tomamos frente a la ira. Como decía Marco Aurelio, el verdadero poder es ser dueño de ti mismo. Que estas palabras te acompañen cada vez que la ira toque a tu puerta. No la reprimas, no la niegues, pero tampoco le entregues las llaves de tu vida. El camino del estoico es el camino de la fortaleza interior, y ese camino está abierto para ti, aquí y ahora.